Vamos a utilizar los tubos del papel higiénico, los doblamos por la mitad y los volvemos a doblar por la otra mitad. Y así formamos un cuadrado. Vamos a hacer casitas pequeñitas, así que con un tubo podemos hacer dos. Lo cortamos por la mitad. Vamos a darle diferentes formas a la casita. Doblamos y vamos a hacer un corte transversal para hacer el techo de lado. Con el otro trozo de tubo también lo vamos a doblar y vamos a hacer un corte en triángulo para que nos quede una casita con el tejado en forma de triángulo. Ahora que ya tenemos cortada la forma, vamos a hacerle el tejado. Para ello necesitamos cartón. Este es de una caja. Lo que hago es mojar la capa superior para quitarla y así nos queda cartón corrugado. Lo vamos a cortar a cuadraditos a la medida de nuestra casita. También podemos utilizar los tubos de papel de horno o de papel film y los vamos a cortar, pero con un cúter, con la misma forma, un corte transversal y otro también en triángulo. Aparte del cartón corrugado, también podemos utilizar palitos de madera para hacer el techo. Si queremos colgar estas casitas en el árbol, les podemos hacer un orificio y luego pasar una cuerda para así luego poderlo colgar. Pasamos la cuerda, hacemos un nudo al otro lado y así nos aseguramos de que no se va a mover. Ahora vamos a hacer la base. Lo que vamos a hacer es pegar la casita en una base de cartón con silicona caliente. Lo pegamos bien y luego le añadimos el tejado. También lo mismo, con silicona caliente, lo ponemos alrededor y luego colocamos el tejado. En los tubos de cartón hacemos lo mismo. Los pegamos con silicona caliente a una base de cartón y luego le añadimos el tejado. Una vez esté seca la silicona, recortamos el cartón sobrante. Y aquí os doy un montón de ejemplos para hacer las casitas. Pueden ser con papel higiénico o con tubos, con maderitas o con cartón corrugado. Os doy la opción de que si queréis hacerlas un poquito más rústicas, le pongáis un poco de pasta de relieve. Aquí tengo enduido que le he puesto un poco de cola blanca para que no sea tan espeso y así le damos un toque especial, pero como os digo, esto es totalmente opcional, las podéis dejar sin nada. He recortado unos cuadraditos para hacer las ventanas y también unas puertas con cartón y luego lo voy a pintar con pintura acrílica, las ventanas de color negro y las puertas de color marrón. Aprovechamos y también vamos a pintar de color negro el tejado. Aunque esto ya os digo es a vuestro gusto. A mí me gustan los tejados negros porque me recuerdan a las casitas de los Pirineos y también la base. Vamos a hacer un rojo oscuro mezclando cualquier tipo de rojo con un poco de verde. Cuanto más oscuro sea el verde, más oscuro nos saldrá el rojo. Y lo aplicamos en la parte de los tubos. Los tubos de papel higiénico se pintan muy bien con pintura acrílica. Una vez seca la pintura, vamos a pegar las puertecitas y las ventanas. Como son piezas muy pequeñitas y estoy utilizando silicona caliente, prefiero manejarlas con las pinzas para no quemarme. Ahora le vamos a poner algunos toques, unas piñas pequeñitas que encontré en la calle. Esto ya va a gustos. Voy a pintar las ventanas con pintura acrílica en color blanco. Voy a hacer la crucecita y también le podéis poner detalles como para que parezca más cristal. Y pintamos el contorno para hacer el marco de la ventana. Yo le voy a añadir algunos detallitos más como musgo artificial, que creo que le da un toque muy chulo en la parte de abajo y también un poquito en el tejado.
Y el toque diferente lo vamos a conseguir poniéndole un poco de pasta de nieve. La podéis hacer vosotros con bicarbonato. Tengo la receta en el canal. Y aquí podéis ver cómo quedan las casitas, súper monas, súper cookies. Y las podéis utilizar para decorar el árbol o hacer decoraciones con ellas. Como veis, quedan súper bonitas. Os voy a enseñar los materiales que he utilizado para realizar el tren. Aquí tenemos estas partes de unas hueveras de cartón que vamos a utilizar como detalle. Luego, para la estructura, vamos a necesitar un Tetrabrick al que le vamos a cortar dos laterales de forma redondeada para que así nos salga el techo de esta forma. Un trozo de cartón, un tubo de papel higiénico, también una bandeja de Porexpan blanca y una cápsula de café. La podéis sustituir por el tapón del suavizante o del jabón para la ropa. Para que sea más rápido, voy a pegar entre sí todas las piezas con silicona caliente. Como sabéis, algunos trenes antiguos tienen como una especie de quitanieves al principio y yo lo he intentado imitar gracias a la bandeja de Porexpan. Así que una vez ya tenemos todo montado, vamos a recortar las partes sobrantes de la bandeja que no necesitamos. Ahora le toca el turno a ponerle las ruedas. Para ello voy a utilizar unos tapones de garrafa de agua de plástico. Al resto de ruedas le voy a poner una base de cartulina para que luego sea más fácil pegarlos. Las ruedas más pequeñas las voy a hacer con unos rollos de cartón y también con tapones de botellas de plástico más pequeñas. Como tenemos la cartulina, tenemos más superficie para pegar la rueda. Como veis, despegué la cápsula de café porque intenté ponerle un tapón de suavizante, pero me gustaba más cómo quedaba con la cápsula, porque el tapón que tenía era demasiado alargado. Ya tenemos la locomotora y ahora vamos a hacer un vagón, de una forma muy sencilla. Simplemente necesitamos un envase de mantequilla al que le vamos a poner 4 ruedas. Una vez estén todas las piezas montadas, vamos a darle una capa de cartapesta con papel de periódico. Con la cartapesta todas las partes van a tener un aspecto más homogéneo y además las vamos a reforzar. Para la cartapesta voy a combinar trocitos de papel de periódico con una mezcla a partes iguales de pegamento y agua. Yo voy a utilizar este barniz cola porque me gusta mucho el resultado. Le da mucha firmeza a las piezas y además seca bastante rápido. Aplicamos una capa de esta mezcla a partes iguales de cola y agua y luego vamos a colocar encima los papeles de periódico y les vamos a dar otra capa por encima. De esta forma vamos a forrar las dos piezas, la locomotora y el vagón. Para las ruedas yo recomiendo que utilicéis trozos de papel alargados porque así se van a adaptar mejor a la forma redondeada. Voy a aprovechar y voy a rellenar y a reforzar la parte que hay debajo del tubo de cartón. Simplemente cogemos una servilleta y le ponemos un poco de la mezcla a partes iguales de cola y agua. Enrollamos la servilleta o papel de cocina y la metemos por debajo del tubo de cartón. Una vez esté seca la capa de cartapesta, voy a añadir algunos detalles como este cordón.
Y para darle un aspecto más navideño he comprado estas maderitas en forma de copos de nieve. Los he comprado en la tienda Miva. Como siempre os dejo toda la información abajo en la descripción del vídeo. Las maderitas las voy a pegar con pegamento para madera. Este pegamento lo que tiene es que no deja residuo. Aunque nos pasemos con este pegamento, una vez seco no se ve nada. Aquí ya entramos en una opción personal. Yo decidí pintar todas las piezas con una capa de gesso negro. También lo podéis hacer con gesso blanco. La ventaja es que el gesso va a tapar los poros del papel, por lo que cuando luego pintemos, la pintura acrílica no se va a introducir dentro de la estructura y así no se va a ablandar. Con el gesso negro vamos a aportar un fondo oscuro que nos va a dar un aire como más antiguo, con más personalidad. Una vez esté seco el gesso, vamos a dar varias capas de pintura acrílica en color blanco. Yo al final he dado 2 capas, pero vosotros decidís el resultado que queréis conseguir y las capas que queréis pintar. Una vez esté seca la pintura acrílica blanca, vamos a dar algunos detalles en pintura acrílica metalizada en color plata. Sobre todo voy a aprovechar para destacar los relieves. Voy a aprovechar para utilizar un producto que tenía muchas ganas de ver cómo era. Se llama Snowtex y es de DecoArt. Imita la textura de la nieve. Yo lo voy a aplicar con un pincel, como si se hubiera quedado algunas partes de nieve por el tren. Voy a unir la locomotora al vagón con estos palos de lado. Por último, le voy a dar una capa de barniz en spray en acabado mate. En el vagón podéis aprovechar para añadir velas, piñas, para que sea todo muy navideño. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado.